Hola hermanas, que Dios les bendiga. Les saludamos con mucho cariño a través de este video. El día de hoy hemos preparado una palabra que estamos seguras que va a bendecirles, porque Dios quiere hablarles en esta hora a través de este tema titulado ¿Orar y llorar es malo? Muchas veces pensamos que cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas, estamos dando a conocer nuestra debilidad, porque hemos escuchado seguramente que el llorar es un signo de debilidad, pero la Biblia nos enseña que Dios nos ha creado con cuerpo, con alma y con espíritu, y que dentro de nuestras almas nosotras tenemos nuestras emociones. Y una de las emociones es esta. Podemos llorar, ya sea por alegría o por tristeza o por alguna otra circunstancia, pero el llorar es algo muy natural. De hecho, no podemos detener nuestras emociones o no podemos pausar nuestras emociones, o no sé si te ha pasado que hay ocasiones que tú dices o evitas tratar de llorar y no se puede. Simplemente el cuerpo reacciona a lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces, el llorar no es malo. Dios nos ha creado así. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo era bueno. Y dentro de esto, Dios nos formó, dice también, a su imagen y semejanza. Dios también tiene emociones. Por lo tanto, no pensemos que llorar es algo malo. ¿Nos ayudas a leer el pasaje base? Sí, ahí en su Biblia, en Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, vamos a leer. El versículo 8 dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Vemos aquí en esta parte de Samuel la historia de esta mujer, Ana, que yo creo que ha de ser una historia muy conocida, tanto para ustedes, hermanas, así como para nosotras, ¿no? Y vemos a una mujer, dice que va al templo de Dios y que en ese lugar ella llora, pero dice que lo hace con tanta amargura, con tal desconsuelo por la situación que ella estaba pasando. Veíamos, y Miriam nos decía hace rato, ¿no?, que nosotros podemos llorar de tristeza y también de alegría. Es muy común que nosotras las mujeres desbordemos en llanto ante situaciones de tristeza, como lo estaba pasando, como lo pasaba Ana en este momento, ¿no? Ana era una mujer que no podía tener hijos y que ella anhelaba en su corazón poder tener hijos. Y la manera en que ella buscó a Dios y le pidió de todo su corazón que le diera la oportunidad de poder ser madre, de poder tener un hijo, fue a través de esta oración que nos está narrando aquí en Primera de Samuel, una oración con tanta emotividad. No es que Dios se desagrade o Dios se burla de nosotros cuando tal vez entramos a nuestro cuarto de oración a orar y de repente ya no nos salen palabras o apenas estamos empezando a orar, y en vez de iniciar con una conversación, porque eso es orar a Dios, iniciar con una conversación, apenas si decimos una o dos palabras y se nos sale el llanto. Yo creo que a todas nos ha pasado y seguramente nos pasa muy continuamente a las mujeres, que esa es nuestra forma de orar, ¿no? Y algo en lo personal, a mí me gusta mucho esta historia de Ana, porque pues prácticamente pues viví una situación parecida a la de esta mujer, ¿no? Que yo anhelaba cuando me casé, recién nos habíamos casado con Juan Carlos, yo anhelaba quedar embarazada prontamente por situaciones que yo pensaba en mi mente y decía, bueno, nos vamos a embarazar a tal tiempo, tengo tantos años, Juan Carlos tiene tantos años, entonces no nos vamos a esperar tanto para tener un hijo, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que pasaron pues 2 años
para que nosotros pudiéramos concebir a Samuel, ¿no? Y por eso también el nombre de nuestro hijo Samuel, tomado de esta parte de la Biblia, ¿no? Y recuerdo esos 2 años para mí fueron tiempos de oración y de llanto prácticamente. Cada vez que yo oraba y le decía a Dios que me diera un hijo, era de prácticamente estar llorando, ¿no? Y decir, Señor, ¿hasta cuándo tengo que esperar? ¿O por qué no puedo concebir? ¿Por qué no puedo quedar embarazada? Entonces cuando nosotros lloramos, es como si estuviéramos vaciando lo que nosotros tenemos en nuestra alma, esa tristeza, ese dolor, lo estamos sacando afuera. Y eso funciona como una sanidad para nuestra alma. Incluso estudios científicos dicen que si nosotros no lloramos, si nos contenemos nuestras emociones, nos hacen daño a otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, llorar no es malo, llorar es una necesidad y algo con lo que Dios nos creó para poder también transmitir nosotros esas emociones con las que estamos formados y formadas. ¿Y tú, Miriam, alguna vez has llorado en alguna oración? Sí, de hecho sí me ha pasado, pero déjame comentarte antes algo. Te escuchaba hablar acerca de Ana y yo lo relacionaba también con cuando tenemos una plática con alguna persona. Por ejemplo, si tú y yo comenzamos a platicar y de repente yo te empiezo a comentar alguna situación que estoy viviendo, llega el momento en que puedo empezar a llorar también. Y entonces ahí nuestra plática ya pasa a un nivel más íntimo. Y lo mismo sucede con Dios, ¿no? Podemos estar platicando con Dios, orando, y de repente puede venir ese nivel íntimo con Dios, de decir, tengo la confianza de decirle a Dios que me siento triste, que me siento decepcionada, que me siento angustiada, y entonces ahí empiezo a derramar mis lágrimas. En ocasiones muy seguidas he pasado por esta situación. De hecho, creo que como mujeres es nuestra forma de poder desahogarnos, de poder descargar de alguna manera todo lo que traemos. ¿Sí? Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando estamos pasando por alguna situación complicada, es muy común que como mujeres o que yo personalmente voy delante de Dios y me siento en confianza de poder decirle a Dios cómo estoy en ese momento, y mis lágrimas salen así, de una manera natural. Y también quiero comentarte, ¿verdad? Y quiero comentarle a todas ustedes, hay personas y hay mujeres que dicen que sienten o no se sienten con esa libertad en su corazón y en su alma de poder llorar delante de Dios, ¿no? Hay mujeres que he conocido que me han comentado esa parte, dicen, bueno, yo soy poco expresiva, ¿no? En mi forma de ser diariamente con las personas, y me sucede lo mismo cuando estoy en oración con Dios y siento que no he abierto esa parte delante de Dios. Entonces yo quiero decirles a todas ustedes, hermanas, que nosotros debemos aprender a descubrir nuestras emociones delante de Dios. No debemos cerrarnos, no debemos pensar que si yo lloro o que si yo descubro esa parte emotiva en mí, como tal vez pudimos pasar por alguna situación que nos marcó y que nos hizo que en vez de sacar esas emociones las ocultáramos, pensamos que Dios va a hacer lo mismo. Dios, como les decía hace rato, Dios no se va a burlar, Dios no se va a reír por vernos llorar, al contrario, ¿no? Él es un padre que va a estar ahí para poder apapacharnos, para poder mimarnos. Incluso la palabra dice que Él va a secar nuestras lágrimas una vez que sean derramadas. Entonces yo te invito que si tú eres una de esas mujeres y que hoy estás escuchando este mensaje y que dices que te cuesta abrir tus emociones delante de Dios, te quiero decir que Dios te creó precisamente
con esas emociones, porque Él quiere que tú puedas expresar delante de Él esas emociones que tú tienes en tu alma. No debes y no puedes seguir reprimiéndote, no puedes seguir ocultando la esencia tuya como mujer. Así es, otro pasaje también que nos habla acerca de esto, de cómo podemos nosotros descubrir nuestras emociones delante de Dios, está en Segunda de Reyes 20, del 1 al 3, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces aquí vemos también cómo la Biblia nos habla de otro personaje, el cual no reprimió sus emociones. En ese momento él recibe una noticia desagradable, porque a quién le gusta que le diga te vas a morir. Entonces Dios mismo viene y le dice: ordena tu casa porque esta enfermedad que tienes es para muerte. Él no lo pensó ni dos veces, sino que dice la Biblia que al instante él vino y oró a Dios, pero dentro de esa plática que tenía con Dios, él también derramó sus lágrimas. Entonces él muestra delante de Dios sus sentimientos y sus emociones. Así es, y también quiero leerles en lo que dice Lucas en el capítulo 7, versículo 38, dice la palabra: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aparte de nosotros orar tal vez y llorar delante de Dios por alguna petición en especial, también lo podemos hacer una oración y un llanto por arrepentimiento, como lo estaba haciendo esta mujer que nos narra Lucas. No nos dice cuál es el nombre, pero sí detalla muy bien todo lo que aconteció en ese momento cuando esa mujer ve a Jesús, ¿no? Dice que ella lo vio en la casa del fariseo, dice, y entrando por detrás de él, empezó a llorar, ¿no? Y yo me imagino que esa mujer lloraba porque veía delante de ella al hombre, al Salvador, a la persona o al ser que le podía perdonar de todos sus pecados. Incluso uno de los fariseos que estaba en esa casa decía: si Jesús fuera profeta y supiera qué mujer le está lavando los pies con sus lágrimas, pues supiera que es una pecadora. Entonces nosotros también podemos llorar de arrepentimiento. Cuando nosotros conocemos a Jesús por primera vez y el Espíritu Santo te convence de pecado, te dice que verdaderamente has llevado una vida totalmente apartada de la voluntad de Dios, ese mover del Espíritu te empieza a redarguir ahí en tu corazón, y de tal manera que cuando tú empiezas a escuchar y a conocer de Dios, cuando tú oras, lo primero que haces a consecuencia del arrepentimiento que hay en tu corazón es llorar, porque de primera intención, cuando nosotros conocemos a Dios, no sabemos ni siquiera cómo platicar con Él, ¿no? Nos dicen la palabra oración y decimos: no, pues yo no puedo orar, no sé qué es eso, cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero nadie te dice, bueno, si te arrepientes vas a llorar. Es algo, un instinto que nosotros tenemos de poder decir verdaderamente he vivido una vida muy mala, y a consecuencia de todo eso se expresa tu oración delante de Dios como un llanto, como lo hace esta mujer que nos narra en el libro de Lucas. Sí, de hecho, cuando leías el pasaje me hace recordar pues mi tiempo en el cual llegué a los pies de Cristo. Precisamente sucedía algo así, que yo intentaba orar o decir la primera palabra y muchas veces solamente decía Señor y ya mis lágrimas salían, precisamente por la santidad
que hay en nuestro Dios y ver la condición pecaminosa que nosotros tenemos cuando vamos a los pies, ¿no?, de nuestro Dios, y ver cómo Él aún así nos acepta, nos extiende los brazos y nos hace sentir su amor, nos hace sentir su cariño hacia nosotros. También, aparte de orar, porque Dios perdona nuestros pecados, también nosotros podemos llorar simplemente cuando tenemos esa comunión con Dios. El hecho de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas nos puede llevar a poder entrar en un tiempo en el que derramemos nuestras lágrimas delante de Él. El pasaje que leías nos habla de esta mujer, dice que lloró a los pies de Jesús. Una cosa diferente es llorar por lo que estoy viviendo, por mis problemas, a llorar, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Lloramos, derramamos nuestras lágrimas porque podemos experimentar la grandeza de Dios, podemos experimentar su presencia hasta con algún canto que estemos escuchando o que nosotras mismas estemos entonando. Dios se puede manifestar y podemos sentir cómo Él nos redarguye, Él empieza a tocar nuestras vidas y podemos expresar nuestras emociones de esta manera. Y también quiero que no nos vayamos a la otra o al otro extremo de decir, bueno, si quiero que Dios conteste rápidamente mi oración, tengo que llorar. No se trata también de pensar o de creer que llorar delante de Dios va a ser la fórmula mágica para que Él se conduela de nosotros y diga, ay, hija, ahí te va instantáneamente la respuesta a la petición que tú me estás haciendo en este momento, ¿no? Porque hay personas que pudieran verlo de esa manera, ¿no? Que, bueno, a lo mejor yo he orado y a lo mejor Miriam y yo estamos en la misma situación y dice Miriam, no, pues yo le pedí a Dios así y en llanto y yo oraba a Él. Y yo digo, no, pues yo también tengo la misma, o estoy pasando la misma situación que ella, pero pues yo no he tenido la necesidad de llorar. Ah, pero a Miriam ya le contestó. Puedo llegar a pensar, entonces, la fórmula mágica es llorar para que Dios me conteste rápidamente. No funciona así. Debe ser una oración y un llanto espontáneo. Debe ser verdaderamente que salga de tu corazón, que una emoción que no puedas contener, una emoción que necesites expresarla, que la necesites sacar, que al final de cuentas va a traer libertad a tu alma, libertad a tu ser. Te vas a sentir desahogada, te vas a sentir con una carga menos, vas a sentirte más ligera, porque Dios conoce tus emociones, tus pensamientos, aún antes de que nosotros se lo digamos. Él sabe la manera en que nosotros, la manera en que nos ha formado a nosotros, ¿no?, como mujeres, y nos ha formado de esa manera, de tal manera que seamos muy expresivas. Yo leía que una mujer llora aproximadamente en un año entre 30 y 64 veces, mientras que los hombres lloran de 7 a 17 veces. Entonces, vemos cómo verdaderamente somos más emotivas, más expresivas al momento de experimentar esas emociones en nuestra vida. Pero entonces, ¿es malo llorar y orar? Claro que no, como decías, ¿verdad? Se vale también orar y no llorar. Esto depende de la personalidad de cada uno. Creo que depende también del temperamento que tenga cada persona, porque también hay mujeres que difícilmente llegan hasta las lágrimas. Bueno, hermanas, queremos decirles que llorar y orar no es malo, al contrario, es medicina para nuestra alma. Cada vez que ustedes y nosotras tengamos la necesidad de hacerlo delante de Dios, lo debemos hacer. No nos debemos contener esa parte de nuestra alma con la que fuimos creadas. Debemos aprender a ser expresivas. Debemos aprender también, si tú eres una mujer que se ha reprimido sus emociones, debes aprender que
no son malas las emociones, que Dios nos creó así para tener esas emociones ahora sí que al borde y poder expresarnos y poder sanar y curar nuestra alma también de esa manera. Sí, y por el otro lado también, no pasa nada si llegamos a un nivel de intimidad con Dios tan profundo y no lloramos delante de su presencia, como nos comentabas hace ratito, ¿verdad? También es válido. Si lloramos o no lloramos, es válido y Dios escucha nuestras oraciones de las dos maneras y Dios responde también de la manera en que nosotros nos acerquemos a Él. Dios nos ama tal y como somos, entonces no busquemos cambiar nuestras emociones. Dios nos las dio y si nos las dio es por algo. Dios nos ha hecho especiales a cada una de nosotras y Dios así nos quiere, Dios así nos ama. Les bendecimos, hermanas, esperamos que haya sido un tiempo en el cual usted ha recibido esta palabra de parte de Dios y que pueda quedar ahí en sus corazones. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.